Hay personas que en el DNI o en el pasaporte podrían tener una segunda fecha de nacimiento. Algunas situaciones nos hacen sentir que hemos vuelto a nacer. Por ejemplo, cuando sobrevivimos a un accidente grave de tráfico o cuando se supera una operación a corazón abierto. Se roza el desastre, pero se sale con vida. Por eso, bajo esa expresión, volver a nacer, suele haber agradecimiento, gratitud, y luego la vida continúa. Pero no siempre es así. Cuando naces, te guían tus padres. Cuando sales de los testigos de Jehová, ya sea por expulsión, porque te hacen un comité judicial y ellos deciden que no puedes ser testigo de Jehová, pues ahí vuelves a nacer. Y claro, no conoces este mundo, no conoces nada porque ni has celebrado cumpleaños, ni has tenido contacto directo con personas. El volver a nacer es traumático. Todos los extestigos han tenido ese segundo comienzo, porque cuando son expulsados o cuando se van de la congregación, pasan del mundo en el que nacieron como bebés o en el que entraron desde muy pequeños a otro totalmente desconocido. Gabriel decidió irse por decisión propia, pero no calibró bien las consecuencias. En marzo de 2019, tras varias semanas pensándolo mucho, decidió renunciar a los testigos de Jehová. Llevaba 3 décadas dentro, y según cuenta, entre los 12 y los 16 años, había sufrido abusos sexuales. Los abusos sexuales eran dentro del lugar de culto, en los salones del reino, y también luego se traspasaron a la furgoneta que él tenía. Como si hubiera cometido un pecado, durante su adolescencia le atormentaban las pesadillas sobre el Armagedón, sobre el fin del mundo. Internamente, Gabriel había llegado a justificar ese abuso. Tenía sentimiento de culpa. A los 17 años decidió bautizarse para confirmar su fe y redimirse. Como una manera también de decir perdóname Jehová por lo que he estado permitiendo, y me echaba las culpas a mí. Necesitó tiempo para procesar todo aquello, y el cambio de congregación apareció como una vía de escape para enterrar lo sucedido. Pero no funcionó. Unas cuantas mudanzas después, sus problemas de salud mental se volvieron más graves, y se intentó quitar la vida 2 veces. Cuando llegas a un momento que sufres tanto y que no buscas ninguna salida, y la única que encuentras es quitarte la vida, pero no es porque no quieras vivir, sino porque uno quiere dejar de sufrir. El despertar de Gabriel, como ocurre a muchos extestigos, vino a través de la lectura. Empezó a investigar y a detectar lo que para él eran contradicciones. Aquel fue un camino sin retorno. Por eso, después de 30 años siendo testigo, Gabriel decidió dejar de serlo. Escribió una carta para comunicar su decisión y pidió que nadie contactara con él. Se libró así de aquellas primeras llamadas, pero no de la reunión de los viernes. Que era un día de reunión, pues iban a anunciar que ya Gabriel Pedrero ya no es testigo de Jehová. Acudió a su salón del reino, como había hecho muchas otras veces. No todos en la congregación conocían lo que había decidido. Ahí fue cuando disfrutó de los últimos momentos de normalidad. Yo cuando entré al salón, en la reunión, todo me hablaron. Me saludaron y todo ello. Cuando anunciaron que Gabriel Pedrero Sánchez ya no es testigo de Jehová, en la salida ya ninguno me habló. Eso sabía que iba a ocurrir, pero no sabía lo que iba a ocurrir más adelante. Esa será la fecha de su segundo nacimiento. Lo dejé el 1 de marzo del 2019. Los expulsados del paraíso. Sobrevivir a los testigos de Jehová. Episodio 5. El nuevo mundo. Nacer con 30 años no es fácil, porque uno sí sabe conducir, sabe hacer papeleo con la administración, incluso sabe ganarse un sueldo y ser independiente económicamente, pero no sabe relacionarse con los demás. Este episodio habla de reaprender a vivir, de cómo un grupo de personas que han salido o han sido expulsadas de una jaula se enfrentan a una sociedad que apenas conocen, y del castigo social que les acompaña, y que da comienzo justo ahí, en cuanto cruzan el umbral. Cuando dejas de ser testigo de Jehová, a partir de ese momento se rompe por completo la relación con tu familia, mucho más con
las amistades o con todos aquellos que habías tenido. Su fundamentación, digamos, teológica, religiosa es, pues eso, que nosotros somos los elegidos por Dios. Y entonces, pues lógicamente, te tienes que relacionar con los elegidos por Dios, los que nos vamos a salvar, no con los que nos van a salvar. José Ramón Navarro Pareja, periodista de ABC, encargado de cubrir este caso para el periódico, explica el verdadero trasfondo de este comportamiento. Porque cualquier persona que se haya podido salir, como es el caso, nos puede llegar a contar cosas o a decir cosas que probablemente hagan tambalear mi fe. Entonces es mejor que no te relaciones con los que están fuera. El miedo a sufrir ese ostracismo es la herramienta más importante que tienen para la cohesión. Sufrir ese aislamiento es el gran temor para cualquier testigo que se esté planteando su renuncia o que vaya a ser expulsado. Gran parte de los testimonios reunidos por la Asociación de Víctimas, como el del propio Gabriel, hacen hincapié en el dolor que provoca esta situación de soledad forzosa. Si a esto le sumamos que la propia organización, durante toda tu etapa en la que tú has permanecido dentro, ha hecho todo lo posible para que mantengas las mínimas relaciones con cualquiera que no esté dentro de la organización, lo que te encuentras cuando eres expulsado es que estás solo. Las repercusiones dependen de muchos factores. Hay personas que, por su oficio, ya mantenían contactos más regulares con los mundanos, comerciantes, gente que trabaja de cara al público, y cuando abandonan los testigos de Jehová no notan tanto el cambio. Otras personas, sin embargo, lo viven de manera traumática. Yo no pude estar en la boda de mis hijos, yo no pude estar en el entierro de mis padres, yo no supe nada sobre esta situación porque en el momento en el que fui expulsado, en el momento en el que me salí, directamente dejaron de existir para mí, o yo dejé de existir para ellos más bien. Entonces, claro, eso era lo más terrible, y era la constante en cada uno de los testigos que estuvo presente en el juicio. Comienzas a recibir mensajes de WhatsApp de amigos, de familia, diciéndote que te quieren muchísimo, que eres una persona muy importante para ellos, pero que pues, te van a dejar de hablar, que te estarán esperando con los brazos abiertos para el día que vuelvas a Jehová. Él es Joshua. Recordemos que había sido expulsado por haber cometido adulterio al acostarse con un hombre. El anuncio de su marcha supuso un goteo incesante de notificaciones en su móvil. La despedida es tan abrupta que cuesta encajarla. De la noche a la mañana desaparecen lazos familiares y de amistad. Quienes han pasado por ello lo describen como una especie de luto sin muerte. Para mí una de las cosas más fuertes y más duras fue perder a mi madre. Eso para mí fue lo peor. Yo estaba muy, muy unido a ella. Es que es como pensar que tu madre está muerta aunque esté viva, porque no la tienes, porque no la puedes llamar, porque no la puedes enviar un WhatsApp. O sea, es que no está ahí para nada. Después de ese adiós forzado, muchos de los expulsados comienzan una travesía hacia ninguna parte. A veces incluso se decantan por una suerte de exilio. Joshua lo hizo. Me fui incluso a otro país, Alemania, porque aquí no aguantaba la situación, porque claro, durante ese año para mí fue catastrófico. Yo dejé mi casa donde yo vivía, me tuve que buscar prácticamente la vida y llegó un momento, un día, que la verdad que yo es que quería dejar de sufrir. Es que no quería seguir viviendo más este sufrimiento. Incluso yo me llegué a plantear, porque tenía la oportunidad de hacerlo, de quitarme de en medio. Y que es una decisión puramente personal, entiendo que de los propios testigos, si se mantiene o no esta relación con el expulsado. Durante la celebración del juicio entre los testigos de Jehová y la Asociación de Víctimas, se habló mucho del ostracismo social, o mejor dicho, se intentó negarlo. Aníbal Matos, que fue portavoz de la congregación en España, no reconoció esta práctica. Lo que usted conozca, que se rompan los lazos familiares en los casos de expulsados, o si son casos aislados en los que se rompe la relación. No es habitual, puede haber casos y serían aislados, como se bien ha dicho, pero no es habitual. La fiscal repregunta e insiste. En este tema de las expulsiones, no sé si usted como anciano, ¿qué es lo que recomiendan ustedes a los familiares de los expulsados en cuanto a estos lazos familiares o si no recomiendan nada? Recomendamos que sigan lo que es propio de sus sentimientos, entendiendo cómo ha de tratarse a una persona expulsada en el interés de que pueda volver en su día. Cuando llegó el turno de Carlos Bardavío, el abogado también intenta abordar la cuestión. Son 5 sesiones, y en más de 20 horas de juicio, algunos de los fieles que aún siguen dentro bajan la guardia. Hasta que no se readmite a una persona, yo no le puedo hablar. ¿No le puedo hablar? ¿Por qué no le puede hablar?
Bueno, porque todavía no se ha readmitido. ¿Pero quién le ha dicho que no le puede hablar? ¿Lo ha decidido usted o se lo ha dicho alguien? No, eso yo lo he aprendido en la Biblia. ¿Lo ha aprendido en la Biblia? En la Biblia. Y le voy a decir más, es una cosa. Yo he tenido una hermana que ha sido expulsada. Y hasta que no ha sido readmitida yo no le hablo. Otro momento del juicio, relacionado con el ostracismo social, ocurre en la segunda sesión. El protagonista será Enrique, al que escuchamos en episodios anteriores. Cuando aún estaba dentro de los testigos, decidió divorciarse de su esposa. Mientras completaba los trámites, conoció a otra mujer y decidió comenzar una relación con ella. Ya habían pasado 16 meses de su separación, pero eso da igual. Los testigos lo consideran adulterio. Es decir, técnicamente sí, es real, fui un adúltero, según los testigos de Jehová, pero en la práctica no. Le hicieron un comité judicial y fue expulsado. Su salida de los testigos supone de facto la pérdida de su familia y amistades. Los testigos de Jehová entienden que hacen un favor grande a la familia cuando se les deja de hablar. Lo ven desde el punto de vista más retorcido posible. Te mato porque te quiero. El rechazo que más le afecta proviene de su hija. Y me escribió un correo diciendo que ya no volvería a hablar más conmigo. Y así fue. Desde noviembre del año 2007, que me manda ese correo, hasta julio del 2022, no sabía yo nada de mi hija. Desde entonces, Enrique se reencontrará 2 veces con ella. La primera fue durante aquel verano. Un reencuentro casual, por la calle. Momentáneo, pero feliz. Y mira por dónde voy con el coche y me cruzo con ella. Digo, es mi hija. 15 años más tarde. Como que me parecía mentira, porque la había un poquillo así cambiada, pero me centré bien y digo, es mi hija. Paré, fui a por ella, le di un abrazo, fue maravilloso. Y bien, y no supe más, eso fue en julio, no supe más hasta noviembre. Esa mañana de noviembre de 2022, Enrique se encontró a su hija en el lugar donde menos se lo esperaba. En noviembre me la encuentro en Torrejón de Ardoz, porque esta hija se había prestado a declarar en contra de la asociación del que soy secretario. Más que contra la asociación, la hija de Enrique estaba allí para declarar a favor de los testigos. Los juzgados asisten a la colisión en directo de 2 mundos, y en el caso de Enrique, también de una familia. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando le toca declarar a ella, pues fue decepcionante, muy decepcionante. Me acuerdo de las palizas que nos pegaba, a mí y a mi hermana, de la cantidad de las veces que se fue desde que yo tenía 8 años. Jamás he pegado una aguantada a nadie. ¿Te acuerdas de los tazos? Jamás. Señora, vamos a la sala. Estás difamando. Eres un mentiroso. Bueno. Enrique fue testigo durante 45 años, y con la distancia ha podido darse cuenta de muchas creencias y prácticas erróneas. Por encima de todas ellas, destaca la del castigo social. Yo opino personalmente que es impresentable que en este país todavía tengamos organizaciones con un comportamiento que use el ostracismo como un arma de chantaje a las familias, ¿no? Y a las personas. Es un arma muy, muy peligrosa. Algunos se deprimen tanto que acaban suicidándose. Unos episodios atrás, Olga Belmonte nos hablaba del concepto de patria. Ese hogar que construimos junto a los nuestros y que nos proporciona seguridad. Algo así como un refugio que, para cualquier víctima, se viene abajo. De repente eres expulsado de ese lugar, te sientes expulsado o no quieres estar ahí porque te duele. Una víctima, después de lo que ha sufrido, puede volver a su casa, pero es que ya no es su casa. Todo le parece extraño, ¿no? Entonces es la extrañeza por todas partes. Algo muy parecido les ocurre a las personas que deciden abandonar los testigos de Jehová o que han sido expulsadas. La muerte social, que implica salir de la congregación, les daña de manera traumática. Las convierte en personas sin patria, sin refugio. Y además a varios niveles, en lo físico, pero también en lo humano. Hay patria en las paredes o en los ladrillos que forman una casa, pero también en una cena entre amigos, en la costumbre de rezar en grupo o en hacer la compra por el barrio. Hasta que uno no queda excluido de esos espacios y esas interacciones, no se da cuenta de su significado. Que tiene que ver con la cuestión de la comunidad, de la proximidad que decíamos,
El que me sienta expulsada de mi propia comunidad o porque no me reconocen como víctima, como decíamos, o porque socialmente me estigmatizan, porque me culpabilizan. En casos como el de Gabriel o el de Judith, que han sufrido agresiones sexuales, la relación con el cuerpo también cambia. Uno también puede exiliarse de su patria corporal. Ya ni siquiera te sientes segura en ese cuerpo, pero es que no es solo eso. La víctima de abuso siente asco por su propio cuerpo. Entonces, esa expulsión es también muy dolorosa. Olga también habla de la patria lingüística, que afecta al lenguaje, a la posibilidad de contar lo que te ha ocurrido. En el caso de los ex-testigos, a los que su entorno literalmente les retira la palabra, el puente de la comunicación queda roto. La víctima es expulsada en la medida en que no puede hablar de lo que le ha pasado, por lo que hemos dicho, o porque no es nombrable, porque no hay palabras para expresarlo de lo atroz que es, o porque tú no tienes posibilidad de decírtelo a ti misma, o porque no lo puedes contar hacia afuera. Ahí hay una ausencia de palabras que supone una ausencia de patria lingüística, ¿no? Todas estas pérdidas son repentinas y simultáneas. Estas personas se sienten expulsadas de la patria humana, de su comunidad. También quedan excluidas de la patria lingüística y a veces tienen que forcejear incluso con su propio cuerpo porque no se sienten capaces de poder habitarlo. Aún así, teniendo en cuenta que han construido su vida alrededor de unas creencias religiosas, quizá la ausencia más dolorosa sea la de la patria espiritual. Para una persona que tiene fe da bastante vértigo. Para quien no la tiene, a lo mejor no comprende lo que significa, pero es como quitarte el suelo de repente. Y el cielo, o sea, ni suelo ni cielo, ni horizonte ni dónde sostenerte, ¿no? Sentí que perdía la aprobación de Dios directamente. El caso de Patricia ilustra muy bien esta idea de la falta de patria, la ausencia de referentes a los que admirar y la pérdida de esa red de seguridad que representa el entorno y la familia. Unes lo que es Dios y la aprobación de Dios con los testigos. O sea, es el pueblo de Dios. Si tú te sales de ahí, te vas de Dios. Recordemos que Patricia había tenido relaciones sexuales con algunos chicos y que fue expulsada de los testigos por fornicadora impenitente y por insumisa y rebelde. Pero una vez fuera, solo piensa en volver. Es una reacción muy común entre los expulsados. Lo hacen para no dejar a sus familias en mal lugar. Para Patricia, la opinión de sus padres pesaba mucho. Y les dije a mis padres, van a anunciar mi expulsión. Y ellos pues estaban muy tristes, pero yo les dije que estuvieran tranquilos, que yo iba a volver. Bueno, hija, no pasa nada, todos cometemos errores, tú haz méritos para volver y que te readmitan y ya está. Ese proceso de readmisión, en parte, se parece al de recuperar el carnet de conducir. Hay que hacer méritos. Patricia estuvo 1 año yendo a reuniones. Por norma, tenía que ser siempre la última en entrar al Salón del Reino. Debía sentarse en la última fila de asientos y absolutamente nadie podía dirigirle la palabra. O sea, es una prueba muy dura, sin que nadie te hable, ¿eh? Y tienes que probar que tú quieres ser readmitida y que lo mereces. Eso acaba con la autoestima de cualquiera. Es lo peor que yo he pasado en mi vida, ese impasse. La travesía para retornar puede durar hasta 2 años, en los que el expulsado debe mostrar arrepentimiento en cada una de las visitas. Patricia siguió los pasos e hizo todo lo que estaba en su mano para volver. O sea, iba preguntando cada 4 meses o así. Vale, vas bien, pero sigue. No estaba dentro, pero tampoco se sentía parte de este otro mundo. Se abrió en su vida un paréntesis en el que decidió ocuparse con tareas para mantenerse concentrada. Aprovechó el tiempo para formarse como personal de estética y también para cuidar de una niña. Trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde. 1 año después, Patricia terminó recibiendo la respuesta, pero no fue la que ella esperaba. Le negaron la readmisión. Pues sí, pues la decepción de... Pues ya era la gota que colma el vaso. O sea, estoy más de 1 año aquí esforzándome, trabajando, estudiando, yendo a las reuniones. No sé qué más quieren de mí. Y me estoy privando de abrirme a tener amistades fuera o ir a vivir el mundo, ¿no? Vivir en el mundo. Decidió dejar de intentarlo. Digo, es que estoy cansada, es que estoy harta, es que nunca me van a readmitir. Es que yo para ellos ya, pues, no sé, estoy marcada ya. Porque es que te hacen sentir ya marcada. Y al igual que Joshua, Patricia también decidió marcharse lejos. Pues decidí irme de España. Decidí huir. Le tocaba volver a nacer.
Entonces, el irme a Londres de interna, pues era encerrarme en un ambiente pues protegida. O sea, no me fui al mundo a, venga, voy a vivir aquí libremente. Me daba miedo. La reconstrucción de Patricia comenzó en suelo inglés. Llegó a Londres para ser au pair en una familia de madre española, pero a los pocos meses acabó viviendo en un hostal rodeada de jóvenes de otros países. Y conocí australianas, les enseñaba a hacer tortilla de patatas en la cocina común, porque había una cocina común era de estudiantes, y ahí probé el cigarrillo por primera vez, y ahí pues empecé a abrirme un poquito más al mundo. Poco a poco dejó de tenerle tanto miedo a lo desconocido. En unos cuantos meses, Patricia había podido costearse los estudios con su trabajo y ahora, viviendo en el extranjero, cogía distancia para verlo todo bajo otra perspectiva. Volvió a España habiéndose gastado todo el dinero ahorrado y siendo diferente. Pues empecé a abrirme a salir, a conocer personas, a hacer amigas y amigos. Ya volví de otra manera. Este sería un relato más simple si pudiéramos fechar el segundo nacimiento de Patricia con un día concreto, como ocurrió con Gabriel, que de la noche a la mañana ella hubiera reseteado toda su vida y empezado de cero, pero su despertar fue muy progresivo. En más de una ocasión se planteó volver a los testigos, incluso durante su estancia en Londres. Allí llegó a visitar una congregación de habla hispana, pero los ancianos le explicaron que necesitaban ponerse en contacto con su comunidad aquí en España para conocer el motivo de la expulsión. A Patricia aquello le pareció humillante. Ser consciente de que su vida, con sus supuestas faltas y pecados, estaba archivada en algún lado, le hizo darse cuenta del grado de control que existía dentro de los testigos. Hubo malas temporadas, sobre todo cuando un tiempo después tuvo que criar a su hija como madre soltera, pero al final ganaron las buenas. Dejé de creer que la verdad de Dios estuviera solo en un sitio, ¿no? Empecé a pensar por mí misma, igual, los verdaderos cristianos están esparcidos por distintas iglesias, o me daba cuenta que lo que enseñó Jesús era muy distinto a lo que aprendíamos ahí. En este volver a nacer no solo hay sufrimiento, soledad y abandono. En un punto determinado también hay luz, y muchas primeras veces. Los criados, como niños de los testigos, arrastran una larga lista de prohibiciones que, cuando salen a este otro mundo, se convierten en experiencias por estrenar. Patricia todavía recuerda con cariño la primera noche que pisó una discoteca junto a un amigo. Me gustaba cantar, bailar, y él me dijo, vamos a ir a una discoteca y yo te voy a proteger, me decía. Entonces, la noche que pisé una discoteca me hicieron corro. O sea, fue como si estuviera en las nubes. O sea, el disfrute fue máximo. Todos los extestigos han ido viviendo sus particulares primeras veces. Por ejemplo, Joshua ha descubierto la Navidad casi en la treintena. Pues sí, recuerdo mi primera Navidad que celebro, mi primera Nochevieja, que me lo pasé súper bien porque hicimos una cena con varias personas, con varios, personas que estaba empezando a conocer en realidad, ¿no? Me tomé por primera vez las uvas. Las tradiciones le gustaron. Me puse un calzoncillo rojo, era como, qué ilusión, yo esto nunca lo he hecho, ¿no? Era como algo nuevo para mí y era algo como, qué contento, qué alegría. Luego me acuerdo Abraham también ha pasado de no conocer la Navidad a convertirla en su momento favorito del año. Pues sí, poner el primer árbol de Navidad. Me encantó. Y de hecho cada vez, si puedo, lo compro más grande. Y monto aquí el Cortilandia, como dicen los amigos. La psicóloga me decía, esa falda larga fuera, haz minifalda, corta. En el caso de Carmen, los descubrimientos vinieron a través de la terapia. Su psicóloga le planteó un juego para que empezara a disfrutar de la moda, dejando a un lado el estilo tan recatado que le habían impuesto dentro de los testigos. Y Carmen aceptó. Me acuerdo que la primera vez que me puse una falda corta lo pasé súper mal. Tuve como una vergüenza, madre mía, me parecía que, si no me mira nadie, soy yo la que lo pienso, porque ¿qué más da? Algunos de estos hallazgos vienen a través del exterior, lugares, costumbres, ropa, pero hay muchos otros que tienen que ver con la autoaceptación, con el reconciliarse con uno mismo, reencontrarse con su propio cuerpo. Algo así le pasó a Abigail, que con 40 años comenzó a disfrutar del sexo. Voy a decir una cosa que no le importa a nadie, pero lo que es un orgasmo de verdad. A los 40 años supe lo que es un orgasmo, madre mía, de mi vida. Si estuviera aquí David se moriría de la vergüenza, pero lo digo. Y por último, teniendo en cuenta que los testigos de Jehová no se implican en votaciones ni en acciones políticas,
las personas que recobran la libertad también descubren la fiesta de la democracia. El otro día voté por primera vez. Me encantó. Me encantó. Pues eso, cosas que para vosotros o para la gente normal es el día a día y es una vida normal, para nosotros es algo... No, somos como niños, ya te digo, todo es nuevo al final. Y si estuviese dentro, pues todas esas cosas me las hubiese perdido. En este proceso de reconstrucción, los extestigos van a decidir saber, informarse, también buscarse entre ellos. Pronto, todas estas personas, desconocidas entre sí, se pondrán en contacto. Ocurrirá en un grupo de WhatsApp, donde intercambiarán historias y experiencias, y se darán cuenta de que todos tienen algo en común, una palabra. Porque al final la idea era, hacíamos votaciones y salía siempre que ese era el nombre correcto. Yo dije, uy, víctimas, claro, somos víctimas. Claro, hasta ese momento yo no había pensado en esa palabra, ¿no? Y ahí fue ya cuando nos enteramos de toda la movida que hay, todo lo que están haciendo, y entonces dijimos, vamos a por todas. Los expulsados del paraíso, sobrevivir a los testigos de Jehová, es una investigación periodística de ABC realizada por José Ramón Navarro Pareja y narrada por Juan López Córcoles. Guión, Juan López Córcoles, Andrea Morán y María Romero. Diseño sonoro, Rodrigo Ortiz de Zárate. Entrevistas, Manuel Garre, Juan López Córcoles y María Romero. Idea original, Javier Nadales. Producción ejecutiva, José Ángel Esteban y Javier Nadales. Dirección, Andrea Morán. ABC no se hace responsable de las afirmaciones ni opiniones expresadas por las personas que participan en esta serie.